Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este primer episodio del podcast Más sabe el diablo por viejo. Este es un podcast de gerontología donde vamos a tocar diversos temas. Mi nombre es Jesús Gonzalo Moreno, licenciado en gerontología. Estoy aquí con mi compañero Cristian Sass. ¿Cómo estás? Un saludo, sí. Cristian, tu servidor, aquí en este día tratando de hacerlo un poco mejor y compartiendo experiencias, anécdotas, de manera que podamos aprender y envejecer juntos. Así es, mi Cris. Mira, pues bueno, primero que nada, aquí en la cámara, el licenciado Mario Martínez, que no puedo estar hoy aquí en la mesa por unos detalles técnicos, pero pronto estará aquí con nosotros también comentando. Entonces, mi Cris, el tema de este podcast va a ser envejecimiento y pandemia, como bien dice. Va a ser cómo han vivido los adultos mayores esta pandemia, y más que nada que cómo lo han vivido sería que la gente se dé cuenta de que los adultos mayores han vivido restricciones desde antes de que hubiera pandemia. Entonces, ¿qué te parece si te doy una pequeña introducción? Bueno, ahí te va. Este podcast va a tratar de concientizar a la población acerca de la realidad de muchas personas mayores, las cuales, aún sin pandemia, han tenido una vida llena de restricciones. En este tiempo de pandemia, nos dimos cuenta que la nueva normalidad en México no está adaptada para ninguno de nosotros. Pero para las personas mayores, la vida muchas veces jamás estuvo adaptada desde hace años. Esto, más que nada de decir cómo viven los adultos mayores ahorita, es poner en la mesa y visualizar cómo han estado siempre cautivos, como quien dice, en una jaula invisible, porque la gente o la sociedad nunca se ha puesto a ver que existe, o sea, las restricciones que tienen los adultos mayores. Por ejemplo, lo primero que se me ocurre ahorita es cuando llegas a ser adulto mayor y que caes en las manos de tus hijos, por ejemplo, que te empiezan a decir cosas tan sencillas, güey, que a lo mejor la gente no las ve como tan graves. Pero, por ejemplo, no hagas esto porque pues, ya estoy grande, si quieres yo lo hago. O empezar a hacer cosas por las personas mayores sin saber que las están haciendo dependientes. ¿Sabes cómo? Sí, pues justamente como comentas en el blanco, en el aspecto que mencionas que realmente con esta pandemia nos hace vivir a todos en carne propia a lo que durante toda su vida han estado acostumbrados a vivir las personas mayores ya llegando a esta etapa de envejecimiento. Es decir, que se nos obliga de alguna manera y con cierta razón a quedarnos todos en casa, ¿no? El famoso quédate en casa. Entonces, la mayoría de la gente queriendo salir, queriendo ir a esto, queriendo ir al otro, porque se sienten pues prácticamente amarradas o sometidas a algo que no están acostumbrados a realizar. Entonces es ponernos en este papel de las personas mayores, del grupo etario ya envejecido, en el aspecto en que siempre se les ha llevado por ese camino de que tú no puedes salir, no puedes ir a este lugar, no puedes ir al otro, tienes que dejar de hacer estas cosas, que es lo que apuntabas. Entonces es aquí donde tenemos que caer en cuenta de que, como bien mencionas, nadie está preparado para una pandemia como la que estamos viviendo o pasando. Sin embargo, pues deja de notar que para quienes menos estamos preparados será para este grupo etario. Sí, y es justo eso, o sea, a todos, a la población que no somos vulnerables, como quien dice, nos agarró de sorpresa, y mucha gente ahorita como que se queja desde su privilegio, del hecho, digo privilegio, no del hecho de que sean elitistas o que tengan mucho dinero, que tengan una posición alta económica. Me refiero al privilegio de que ellos antes de pandemia podían salir, podían tomar transporte público sin problemas, podían salir a caminar, podían ir a la tienda, podían trabajar. Entonces, los adultos mayores muchas veces nunca tuvieron esos privilegios. Tan sencillo como que el transporte público no está nada adaptado para los adultos mayores. Es muy difícil que un adulto mayor con alguna limitación de movilidad o algo así pueda salir libremente al supermercado
y tomar el transporte público. Es muchísimo más difícil. Y a lo mejor la gente no lo ve como algo tan grave porque para ellos tomar el transporte público era normal, que nada más sales a la calle y paras el camión y ya. Y el punto de poner este tema sobre la mesa es de que la gente se dé cuenta porque de lo que tú te quejas ahorita de que no puedes salir, no puedo salir de fiesta o ya me harté de estar encerrado, pues los adultos mayores han vivido muchas veces, no digo que todos, sino muchas veces han vivido eso que tú sientes ahorita, lo han vivido toda su vida, güey, porque la familia o la sociedad o el gobierno los obliga a eso, los orilla a quedarse encerrados, a no hacer cierto tipo de cosas, a no trabajar, porque el campo laboral para los adultos mayores es muy chico. Entonces, ese es el punto de que la gente se dé cuenta de que los adultos mayores han vivido eso desde hace mucho, no es cosa nueva. Ahora, aquí también algo fundamental es dejar en claro que no es la idea de que generalicemos en el aspecto de que todas las personas mayores, al ser mayores, ya viven esta vida que es lo que estamos comentando. Sin embargo, sí es una gran mayoría. Ahora, otro punto aquí importante es que sí hay muchas personas mayores que quizá tienen su trabajo, tienen sus propios negocios, estaban acostumbrados a llevar una vida un poco más independiente. Ahora con esta situación, a esa pequeña porción de personas que eran quizá un 100% independientes o de alguna manera menos dependientes que el primer grupo al que hacemos mención, se les obliga en la cuestión de que, bueno, pues sí, tú estás acostumbrado a salir a realizar esta actividad, a realizar este trabajo. Entonces, como es el grupo más golpeado, más afectado por la pandemia, entonces ahora se toma el 100% por tus características de que eres persona mayor, eres el primer grupo que debe de mantenerse en casa desde el inicio hasta que realmente se tenga un final concreto. Sí, y bueno, tú tenías una historia, ¿no? De un señor que iba allá a tu trabajo a vender como unos pastelitos, unos pies, que también tuvo como pues hizo un altercado ahí familiar y lo obligaron precisamente a dejar de trabajar, ¿no? No sé si gustas contarlo. Sí, es precisamente de donde parte el ejemplo. Un conocido, vamos a decirlo así, un conocido que está acostumbrado, como te digo, tiene su propio negocio, él realiza pues postres durante muchos años, entonces es la vida que él lleva, ¿no? Su día con día. Entonces, a raíz de esto, pues obviamente su familia opta por cortarle de lleno esa actividad. ¿Sabes qué? Ahorita lo más importante es tu salud, entonces tienes que dejar de realizar esa actividad. Que en cierta parte está bien, ¿no? Sí, sin embargo, vienen los estragos o los golpes secundarios de esta situación, que vienen entrando más en lo emocional y en lo psicológico que en lo físico. Por el hecho de que, te comento, el señor Ivy realizaba esto a diario. Entonces, de pronto le dicen, ¿sabes qué? Ya no puedes hacer esto, no puedes salir, lo obligan a quedarse en su casa, como mencionamos que es algo correcto por su salud. Sin embargo, la persona pues entra en depresión, de que está acostumbrado a levantarse todos los días a las 4 o 5 de la mañana para realizar esa actividad. Entonces, el señor ya tiene esa alarma en sí, se levanta, se sigue levantando y ya no va a realizar esa actividad. O sí la realiza, pero no al 100% como la llevaba él, porque ahora nada más realiza los postres, pero se encargan ya sea sus nietos, sus hijos de ir a entregar, que era una actividad que más que hacerlo por necesidad, pues también va el que era su actividad diaria, lo que le gustaba hacer, lo que lo desestresaba o lo ponía pues en sintonía con el mundo exterior, ¿no? Entonces, en una de esas ocasiones que no iba, cuando empezó a reducir un poco, que llegamos a llegar a semáforo amarillo, pues le dieron, yo creo, la oportunidad de que fuera a realizar esto porque ya era tanta su insistencia. Entonces, al platicar de cómo estaba toda esta situación, él expresa, y además de que, de que es una persona muy alegre, al momento que después de 4 o 5 meses lo miro, es algo que se nota pues desde lejos de su cara, su comportamiento, su actitud. Se miraba hasta como un poco más lento en el aspecto de que estaba quizás sacado de contexto.
de lo que él venía realizando. Entonces, así como ese caso, es claro que hay muchísimos más de personas que están acostumbradas, no sé, quizá el señor que se le vende burritos o quizá un señor que tenía su negocio de ropa, el que vendía alimentos, todas esas personas que de alguna u otra manera sabemos que por necesidad más que nada se tuvo que cortar ahí. Tenemos que ver que al regresar a esta, como menciono, nueva normalidad, ¿cómo van a regresar? ¿Qué preparación estamos teniendo para todas esas personas que se les cortó a lo que están acostumbrados a realizar, su vida diaria, por decirlo así? ¿Cómo es que van a regresar? ¿Qué tan preparados estamos? Es ver los golpes secundarios, como te menciono, de la depresión en la que pudieron entrar, la ansiedad, entre otras situaciones, ¿no? Sí, de hecho, para un video que hicimos para el canal de Suro Cheremy, precisamente sobre este tema, leí un artículo de varias pandemias que han habido durante el tiempo. Entonces, leí que cuando ya se resuelve lo de la pandemia, siempre hay como un estrés postraumático en la gente. Entonces, eso de que puntualizas tú sobre si estamos preparados para saber cómo volver a la normalidad, sí es bastante importante porque sí afecta bastante a la salud emocional de las personas. Y más ahorita para las personas mayores, que son las personas que tienen más, que son más vulnerables en este sentido. Y sí es importante puntualizar eso porque afecta bastante emocionalmente a las personas. Y, por ejemplo, a esta persona ya que tú comentas, pues era más que su trabajo, era como su hobby, como su forma de vivir, de distraerse. Y muchas personas mayores, cuando íbamos al centro comunitario, lo decían. ¿Sabes qué? Es que yo trabajo porque, no por necesidad, sino porque si me quedo en mi casa, así decían ellos, ¿verdad? Si me quedo en mi casa, empiezo a pensar puras pendejadas y pues no me sirve de nada. Prefiero salir a trabajar. Y entonces tu familia te empieza a orillar a, ya no trabajes y haz esto, y haz esto. Entonces, si le quitas a su persona más que su fuente de ingresos, su modo de vivir, güey, así, su modo de vivir, pues sí afecta bastante emocionalmente y pues sí está interesante y muy grave. Tenemos que saber cómo estar preparados, no solo las personas mayores, sino todos, a cómo regresar a una nueva normalidad. Sí, claro que al ser esto algo pues mundial, lo de la pandemia, es algo a lo mejor en lo que no tenemos como mucho sustento, muchos datos de, ok, en cuanto se termine tenemos que hacer esto y esto y esto, porque pues es estar haciendo pruebas, ¿no? Con diferentes mecanismos. Pero lo que sí podemos es como tener en cuenta estas cuestiones. Mencionamos que quizá muchas personas han entrado en depresión, perdieron su trabajo, porque hubo muchos despidos injustificados o justificados de la manera que sea. Otros que perdieron familiares. Sí, claro, que es lo más importante aquí, ¿no? Mencionaba también algunos de los artículos que estuve leyendo esta semana, que de alguna u otra manera te está golpeando, ¿no? Quizá muchos aún comentan que no han estado enfermos, o que se sigue escuchando de que no, pues es que yo no me he enfermado y he hecho esto y esto. O sea, pues qué bueno, ¿no? Pero de alguna u otra manera te tuvo que haber golpeado, como mencionamos, ya sea que perdiste un familiar, que estuviste enfermo, que perdiste un trabajo, que tuviste que tener 2, 3 meses sin trabajar, como muchos en los meses más fuertes, que se tuvieron que ir a casa. Todas esas situaciones son a las que a lo mejor no estamos viendo los efectos secundarios que van a tener. Entonces es ir teniendo esa preparación, es decir, el prevenir todos estos acontecimientos que se puedan venir a posteriori. Y luego, bueno, cambiando un poquito bueno, ¿te ha tocado, hablando de personas que son como, que no creen en que existe el COVID, ¿no te ha tocado, por ejemplo, en el trabajo que de repente entran a casi cubrebocas y todavía te la hacen de pedo? ¿No? Así como que, y no tenía así como que un pedo así. Sí, de hecho, actualmente donde trabajo, pues, funciones como de encargado. Entonces, en este lugar, pasa mucho eso, que entra la gente sin cubrebocas. De hecho, pues te tienen que checar la temperatura, ponerte el gel, están los tapetes, ¿no? Todas estas medidas sanitarias con las que se han obligado a todos los lugares que han estado abriendo poco a poco.
pues las reglas es que cumplan con esos establecimientos. Entonces, muchas personas llegan y quieren entrar sin cubrebocas y que, o sea, mencionan mucho, es un restaurante, entonces mencionan mucho de que, pues si vengo a comer, o sea, que piensa que vas a comer con cubrebocas, entonces ya se le hace la aclaración, ¿no? De, no, mire, sabe que para ingresar, para hacer su orden, es necesario. Ya en su mesa, claro que se lo puede retirar e ingerir sus alimentos como debe ser. Sin embargo, lo que me llama mucho a mí la atención es ponerme a pensar la magnitud de lo que estamos pasando, o sea, de todas las muertes, todo lo que se ha tenido que cerrar, lo que se ha tenido que cambiar, modificar, esa gran magnitud, perdón, comparada con el no entendimiento de las personas, que quizá ese parámetro es el que ha llevado a que sea tan grave esta pandemia. Bueno, a mí también así me pasó, sí, tal cual. Yo trabajaba en una farmacia, entonces llegó una persona y desde la puerta, desde que los ves entrando, tú los tienes que devolver. ¿Sabes qué, señor? Le encargo su cubreboca, por favor. Y hay algunas personas que sí se les va, pues se les olvida. Sí, perdón, se regresan a su carro y ya se lo ponen. Nomás que ese señor no traía cubreboca y yo le puntualicé, señor, le encargo su cubreboca, por favor. Entonces el señor, no sé si era su mecanismo de defensa de que ya en todos lados te lo piden, de que ya fuera de que no creas, o no creas en la pandemia, güey, es una regla que en todos los negocios te lo van a pedir, no puedes andar sin cubreboca ahorita en ningún lado, te lo van a pedir en todos lados, tienes que traerlo, no es que creas o no creas. Entonces, nos la empezó a hacer de emoción y nos dijo que es que yo he trabajado con mucha gente de cerca, cara a cara, y no me ha pasado nada. Y yo, pues está chida que no te pase nada, a lo mejor tú estás muy sano o eres asintomático, pero pues yo sí me quiero proteger, ¿sabes? Si no quieres hacer cubreboca ahí en tu casa o en donde tú quieras, en tu trabajo, pues es tu problema, pero si vienes a un espacio público, como bien dice, pues tienes que traerlo porque en todos lados te lo van a pedir, ¿sabes? Y si tú no quieres protegerte, pues no te lleves entre las patas o a los demás. Entonces, si hay un chingo de gente así, sí, sí, que de hecho, pues esas características de que mucha gente que no hace caso, pero quizá ha contagiado a otros, que no es como que alguien tenga la culpa o no, ¿verdad? Pero, por ejemplo, aquí que estuvieron haciendo muchas fiestas, ¿no? Cuando estaban pues súper prohibidas y se llegaron a encontrar fiestas de 100 o más personas. Entonces, sí, quizá las personas pues eran de personas de, no sé, de 18 a 25 años, ¿no? Pero quizá en su casa sí tenían a personas más vulnerables, no sé, a sus abuelos o algún pariente que tuviera alguna enfermedad, diabetes o cualquiera de estas que son más propensas a que el virus las afecte de manera más grave. Sí, justo te iba a comentar, sabes que hemos comentado de justo esto del cambio de vida, ¿no? Que habíamos, de hecho, de aquí surgió la idea del tema del video y de este podcast, cuando estábamos haciendo nuestras prácticas o en el centro comunitario, veíamos cómo los hijos trataban a los papás, y era maltrato psicológico. Si tú escuchas a las personas mayores cómo trataban sus hijos a las personas mayores, era maltrato psicológico, o sea, 100%. Pero el problema era de que los hijos no lo veían tal cual. Ellos pensaban que estaban cuidando a sus papás, lo estaban haciendo bien, o que de la forma en que les hablaban era normal, era correcto. Y pongo esto en la mesa para puntualizar un poquito sobre cómo la gente piensa que se debe tratar a los adultos mayores si traen ese chip de que no está mal lo que estoy haciendo. Por ejemplo, había personas mayores que nos contaban de que, porque, bueno, para esto es que nosotros les íbamos a dar pláticas, ¿no? Les íbamos a dar pláticas y les decíamos, pues es que los adultos mayores no siempre tienen que estar enfermos, ellos pueden trabajar, todavía pueden hacer esto y esto y esto, como que los empoderábamos, como bien dice. Entonces, le llegaron a comentar a alguna compañera, es que a nosotros de nada nos sirve que ustedes vengan y nos digan todo eso, porque nosotros sí lo entendemos, pero los que no lo entienden es nuestra familia, porque a lo mejor ellos tienen ¿cómo se dice? La intención de empoderarse, de trabajar, de formar parte de la familia, de ser jefe de familia,
pero su familia no los deja. Entonces, desde antes de pandemia, ellos ya han sufrido como tipo maltrato. Entonces, nos comentaba una señora que, por ejemplo, ella tiene déficit visual. Entonces, muchas veces cuando ella iba al baño, dejaba un poquito sucio, como quien dice, un poquito sucio, y ella, en la medida que ella veía, limpiaba un poquito, pero no dejaba sucio porque ella no quisiera limpiar, ¿sabes? Entonces, ella comentaba que su hijo le decía, ay mamá, ¿cómo eres cochita? ¿Por qué no limpias? O cosas así, chiquititas que a lo mejor el hijo no se da cuenta que está haciendo mal y de que el hijo no tiene en cuenta de que la señora es una persona mayor, tiene déficit visual y de que ni siquiera le preguntó si había intentado limpiar o le preguntó de buena forma, sino que la señora pues no le dice nada porque ya también tiene el chip de que pues es que mi hijo me está cuidando y mi hijo esto. Entonces es es eso, ¿no? El chip de no solo los familiares, sino de la gente, de decir de que es que el vecino ya está viejito, pues ya no deberían ni trabajar, ¿sabes cómo? Y así no es tanto el hecho de que la persona mayor no quiera salir a empoderarse, a trabajar, a ser ella misma, a ser una persona normal, sino de que toda la sociedad, todo el sistema la obliga a ella también creerse que ya no puede hacer muchísimas cosas. Y esto no es ahorita desde pandemia, es desde toda su vida como adultos mayores. Sí, pues aquí entra un factor sumamente importante, ¿no? Que son los estereotipos, que es a lo que mucho de lo que se pretende cambiar con este tipo de actividades, vamos a llamarlo de esta manera. Entonces, pronto pues quizá hablemos más a detalle sobre estas situaciones, pero aquí pues es justo lo que se quiere tocar en relación del tema de la pandemia y, y del envejecimiento. Es que aquí es donde podemos ver, hacer más notar como que la manera, vamos a decirlo, tan, no sé si podríamos llamarlo cruel con el trato que se le tiene a tanto en el pensamiento como en la acción que se tiene a la persona, ¿no? De que no puede realizar esto y no lo vas a realizar y hacerlo de manera tan eufórica como señalándole órdenes de lo que tiene o de lo que no tiene que hacer en este caso. Y otro fenómeno que fue común, bueno, a mí me pasó personalmente familiar, pero vamos a hablar del tema en general, que es lo del abuelo golondrina. Precisamente ahora en esta pandemia, muchas personas quisieron cuidar de sus padres o de sus abuelos, queriéndolos llevárselos a sus casas. Como que vente conmigo, yo te cuido. Pero está la situación de que la persona mayor no quiere irse de su casa. O sea, la persona mayor está cómoda donde está. Independiente si vive solo, es su casa, pues tiene sus cosas, tiene su cama, tiene su cuarto, él puede hacer lo que quiera en su casa. Entonces entra la situación de que los hijos dicen, es que te tienes que venir conmigo porque yo te voy a cuidar. O sea, como quien dice, les están imponiendo salirse de la comodidad de su casa para irse a vivir con un hijo, con otra familia, con el pretexto de te voy a cuidar, que puede ser que sí sea buena la intención, pero tal vez se debería tomar en cuenta la opinión de la persona mayor, que muchas veces no se toma en cuenta. No se toma en cuenta, entonces les dicen, tienes que venirte a vivir conmigo porque yo te voy a cuidar. Pero pues, tienes que tener en cuenta que a lo mejor la persona mayor no se quiere ir de su casa, a lo mejor ella está bien ahí. Entonces, también puede pasar la situación esa de que se lo quieran llevar a una casa por el pretexto de cuidarlo ahora por pandemia y lo sacan de su confort y quieras o no, eso también afecta psicológicamente a la salud mental de las personas mayores y es este tipo de maltrato pasivo porque lo estás obligando a hacer una cosa que él no quiere sin tomarlo en cuenta. Sí, y justamente como mencionas, esto pasa porque es una imposición directa, ¿no? Entonces no se toma en cuenta ni los pros ni los contras. Es una decisión que toman entre dos, tres, y eso se va a hacer. Porque son muchos puntos, ¿no?, los que se tienen que considerar, desde el punto de las adaptaciones. Es decir, quizá la persona mayor vive en una casa de un solo piso, su casa, y se la llevan
a la casa de un hijo que quizás es de 2 pisos. Ujú. Entonces aquí entramos en adaptaciones ergonómicas, el hecho de que la persona no está acostumbrado a estar subiendo, bajando escaleras, que a lo mejor tiene escalones, que tiene que caminar una distancia más larga para llegar al baño. Todos esos puntos que a final de cuentas se tienen que poner sobre la mesa si realmente van a ser más benéficos o más, pues, más negativos en cuanto a la persona mayor. Ahora, entran muchos puntos que a lo mejor la persona mayor se siente a gusto, está acostumbrada a, si tiene un jardín, ir a regar sus plantas, si tiene sus animales o sus mascotas, darles de comer. Todos esos puntos que no se toman en cuenta, porque, o sea, no negamos que la intención sea buena, ¿no? La intención es que estén protegido a, a su familiar, eh, pero no es nada más tomar la decisión así a la ligera de, es que te vas a ir porque yo sé que conmigo vas a estar mejor. Cuando no se lo preguntaste, no sabes si va a estar mejor por esto o por el otro. Se tienen que hacer diversas adaptaciones, tratar de que sea lo más, de ajustarlo a, tanto, no sé, muebles o ese tipo de cosas, ajustarlo un poco más a que él se sienta realmente como en casa. Y suena un poquito como que, ay, suena tonto, o sea, ¿por qué va a ser tan grave cambiar a una persona mayor de casa? Pues sí, sí hay factores que a lo mejor pueden sonar un poquito tontos, pero tiene mucho que ver. Por ejemplo, lo que comentabas del baño. Si el cuarto que tú tienes para la persona mayor que cambiaste de casa, le queda muy lejos, si la persona mayor tiene una marcha deficiente, si hay alfombras en el piso, o la persona mayor no conoce bien dónde están los enchufes de la luz, y por no molestar, quiere ir al baño y no sabe bien dónde está la luz, se puede caer. Puede generar una fractura de cadera, que la fractura de cadera en adultos mayores es grave. Muchos adultos mayores se mueren por fractura de cadera. Entonces, quitarlo de su confort, no saber dónde están los muebles, no saber dónde está la luz, si el baño le queda muy lejos, si tiene que subir escalones, cambiarlo a una casa que tal vez no esté, porque a lo mejor la casa de la propia persona mayor tampoco está adaptada, pero él ya conoce sus muebles, ya conoce dónde está cada cosa. Y cuando lo cambias de casa es destantearlo completamente, o sea, lo sacas de su confort y puede generar hasta problemas de salud, no solamente psicológicos, puede generar problemas de salud bastante graves. El simple hecho de no saber dónde están los enchufes de la luz puede generar un accidente. Y la gente no ve eso porque son como detallitos chiquitos, pero sí afectan. Sí, y otra cosa también importante es que, bueno, un comentario que a mí me ha tocado escuchar varias ocasiones, no de una sola familia, sino de varias, cuando hacen el comentario de, no, vete conmigo mamá, o vete conmigo papá, ya en mi casa no vas a hacer nada. Esa cuestión que te digo, a lo mejor la intención es buena, ¿no? Es la intención de que tengas a tu familiar pues descansando, pero a la larga nos va a traer más repercusiones, porque como te comento, la persona mayor a lo mejor está acostumbrada a levantarse, limpiar, hacer de comer, darle de comer a las mascotas, hacerlo de la jardinería, todas esas cosas que vas a llegar y te van a decir, no, pues aquí está tu cuarto, y comentan, pues, ¿qué hago? No, nada, aquí nosotros vamos a hacer comida, nosotros vamos a lavar, nosotros todo. Entonces, eso genera más complicaciones porque la estás volviendo una persona dependiente, que no le estás dejando hacer actividades y eso lo golpea anímicamente, psicológicamente y muy probable hasta físicamente porque va afectando, como mencionas, en su marcha, va teniendo Una cascada de... sí, una cascada de síndromes geriátricos que pues van a ir en evolución y pues todo esto que quizá te digo, fue al inicio con una buena intención, pero al no pensar en las repercusiones va a terminar en algo quizá un poco peor de que si se hubiera quedado desde el inicio en su casa. Y fíjate, está tan puesto el chip de la familia o de la sociedad de que lo que estoy haciendo no está mal, que cuando pasa algo grave o algún accidente es porque la persona ya estaba viejita. Cuando no se dieron cuenta todo lo que hubo detrás. O sea, poniendo un ejemplo, este caso no es real, estoy poniendo un ejemplo nada más. O sea, por ejemplo, un hijo que le hizo a una persona mayor, vente a ir conmigo, aquí vas a estar mejor. La persona mayor deja de hacer sus actividades porque el hijo no lo deja de regar las plantas, deja de ir a la iglesia. A partir de eso, tiene menor actividad física, empieza a comer menos, empieza a tener una deficiencia de la marcha, se deprime, y ya cuando la persona mayor está muy deteriorada, le preguntas a la familia, ¿qué le pasó? No, pues es que ella está viejito. Cuando no se dieron cuenta de que todo fue provocado por una cascada de cosas, de que tan simple como eso le quitaste su actividad, lo dejaste que dejara de ser activo.
simplemente dejar de ser activo ocasionó muchísimas cosas que puede que sean fatales para la persona mayor. Y tan puesto está el chip que cuando pasa algo así, se le hace una atribución errónea de decir, ya está viejo. Cuando él era activo, muy activo, él corría, él caminaba, iba a la iglesia, hace un mes, y en un mes cambió totalmente. Y no es como que una persona en un mes, es que pues es porque ya estaba viejito. Pues no, tiene que investigarse, tiene que saber que pasaron muchísimas cosas para que llegara a estar en tal grado de deterioro. Y pues sí es grave, y es por eso que estamos aquí hablando de esto. Sí, y pues en relación a esto tenemos una sección de noticias, ¿no? Para tomar en cuenta que no son cosas que a lo mejor comentarios o tuyos o míos que estamos comentando, hay noticias, entonces no sé si quieras apuntar algo más antes de pasar a la siguiente sección. No, si quieres pasamos a la sección de noticias. En esta sección, cada uno de nosotros va a comentar una noticia con respecto a envejecimiento, personas mayores o cosas que tienen que ver con gerontología. ¿Quieres empezar tú? ¿Yo? Bien. Esta noticia es hubo una polémica hace poquito en Noruega por las vacunas. Se le atribuyeron 29 muertes a adultos mayores en Noruega y se las atribuyeron a la vacuna de Pfizer. Entonces, murieron primero 29 personas mayores. Entonces, después de varios días o semanas, fueron 33. Entonces, eran personas de 75 años o más. Entonces, como murieron después de que se pusieron la vacuna, la gente lo relacionó con eso. Entonces, la noticia en Noruega se expandió por todo el mundo diciendo que la vacuna te podía matar. Y ya después se hace la puntualidad de que hay ensayos clínicos de que hay de que la vacuna te puede generar efectos secundarios como cualquier vacuna. Puede ser dolor en la zona donde te inyecten, fiebre, y esto puede ser leve para cualquier otra persona, y para las personas mayores puede ser un poquito más grave, pero no es tan grave como para matar a alguien. Entonces, ya después, investigadores de ahí de Noruega dijeron que no estaban sujetas a la vacuna, sino de que las personas mayores que fallecieron a causa de eso ya tenían antecedentes de enfermedades graves que pudieron haber sido la causa de esa muerte. Dice, no se ha logrado encontrar una relación directa con la vacuna y las muertes de personas mayores en Noruega. Por lo tanto, la vacuna sigue siendo segura. No se halló un vínculo entre las muertes y la fórmula de la vacuna específicamente de Pfizer, porque todos los que estaban vacunados y que fallecieron tenían la vacuna de Pfizer. Entonces, la vacuna sigue siendo segura, pero hubo como una polémica ahí de que de tantos adultos mayores es que se murieron 29 y se relacionó con la vacuna, pero en realidad está todo bien. Está todo bien. Las personas mayores murieron a causa de complicaciones de salud que ellos ya tenían. Y bueno, estuve leyendo parte de este artículo que la vacuna puede ser tener repercusiones, como quien dice, graves en personas que tengan problemas inmunes o que estén muy graves. Y se tiene que como que hacer una balanza de a ver, a esta persona la vacuna le va a hacer, como que poner una balanza, le va a hacer más mal o más bien, para saber si ponérselo o no. Se tiene que hacer como que un análisis de no nada más todos los adultos mayores se tienen que vacunar, sino de que hacer un análisis de que a esta persona nos vamos a esperar un poquito a que se recupere y luego ya se la ponemos, porque si se la ponen así nada más parejo, sí pueden llegar a complicaciones más graves debido a complicaciones de salud que ya tenían antes, no por la vacuna en sí. Y pues eso pasó en Noruega. Y hubo una polémica así bastante fuerte y se expandió por todo el mundo y la gente pues ya sabes cómo toma esas cosas, pero no, nada que ver con la vacuna. Sí, aquí en el caso de esas noticias es algo que quizás siempre ha pasado y siempre va a pasar, en el aspecto en que
Lo negativo o lo que genera, vamos a decirlo, más morbo es lo que siempre se va a vender más, ¿no? Porque esa noticia, como mencionas, sí fue pues bastante expandida. De hecho, llegué a ver un par de artículos en relación a eso. Pero a lo que voy con esto es que, por ejemplo, ¿por qué nunca miré o por qué nunca se expandió la noticia de, ya se están vacunando en Noruega y hay 100, 200 personas vacunadas? No, o sea, ya cuando hay muertes que sí vamos a decir que obviamente es porque se habla de muertes, ¿no? Pero el punto es que las masas o la mayoría de la gente empieza a hablar o empieza a creer o a intentar generar diagnósticos falsos para los que ni siquiera están, digamos, de alguna manera preparados. O sea, empiezan estos colectivos o estos grupos queriendo hacer, pues no sé si, digamos, llamar la atención, pero sí tratar de hablar mal o tratar de cambiar el papel, sí, desde ese punto de vista. Sí, y bueno, este artículo que encontré pues en internet era de una periodista que se llama Azucena Martín. Azucena Martín o Azucena Martín, no sé cómo se pronuncia, no tenía tilde. Pero en la forma en la que esta periodista redactaba, había como tipo también estereotipos. Ella, me imagino que no era experta en envejecimiento ni en profesional de salud, no lo sé. Pero se notaba en cómo escribía que había cierto tipo de estereotipo de lo que te comentaba hace un momento, de que como ya está viejito, puede que le haya pasado eso. Mira, y comento, había dos posibles explicaciones para lo que estaba ocurriendo. La primera, que se tratara de una simple casualidad, o sea, de que se murieron porque ya tenían complicaciones y después le pusieron la vacuna y se murieron. Al fin y al cabo, eran personas que parecían encontrarse en la última fase de su vida. O sea, no sé en qué sentido lo quiso decir, pero así tal cual lo textualizó, como que quiso decir como que, pues ya se van a morir. Y con lo cual es incorrecto, es erróneo. No por ser adultos mayores quiere decir que estén a punto de fallecer, claro que no. Y como comentaba casi al inicio, aquí lo más importante siempre va a ser el no generalizar, ¿no? O sea, no puedes decir que el simple hecho de que porque tenga 80 años, sí, ya se va a morir. Pues eso es completamente erróneo, ¿no? Sí, igual y todo esto del conocimiento en cuanto al envejecimiento, pues algo quizá un poco novedoso y nos vamos a encontrar mucha literatura, más en periodistas, pues este tipo de casos, ¿no? Que hacen expresiones de ese tipo, que realmente si por ejemplo la persona que se encuentra en ese caso, si la persona mayor lee eso, o sea, pues no sabemos cuál sea la manera en que lo pueda tomar, ¿no? El golpe anímico que le pueda representar, el que te estés expresando así esa persona que se encuentre entre los 80 y 90 años, quizás en los que hace relación la periodista, y que diga, pues yo tengo 80 años, pues sí es cierto, ya estoy en mi última fase, ¿no? Ya estoy en mi última fase de la vida. En cuanto a eso, no sé si deseas puntualizar algo más. No, sería todo. Si quieres, vamos con tu nota. A ver. Bueno, antes, para irnos más o menos en relación, comentando un poco de lo que nos tenía preparado el compañero Mario, su noticia venía de parte del director de la ONU, ¿no? Que ellos en la ONU tenían, en la OMS, perdón, en la OMS, tenían como un plan estratégico de cómo se iban a estar repartiendo las vacunas. Como en todos los países, pues se tiene priorizado a los primeros grupos, que es el sector salud, luego por grupos etarios. Entonces se tenía pensado así, ¿no? Establecido ellos en una metodología. Sin embargo, lo que empieza a pasar con las farmacéuticas es que empiezan a hacer contratos con diferentes países. Entonces aquí lo que pasa es que países desarrollados son los que empiezan a acaparar, por decirlo así, de manera más masiva las vacunas. Entonces él textualizaba que
que personas que iba a haber un momento de la fase de vacunación en la que quizá en algún país, de un país desarrollado, iban a estar vacunando ya a personas de 15 a 25 años, que quizá la mayoría pensaría que es el último grupo en recibir la vacuna. Entonces va a haber un punto en el que algún país estén vacunando ya personas de 15 a 25 años, y va a haber otros muchos países donde todavía ni siquiera han podido empezar a vacunar a las personas mayores. Que es aquí lo importante, y que no es algo nuevo, ¿no? Siempre pues, los países más desarrollados o con más dinero pues siempre van a tener más prioridades en muchas cosas. Sin embargo, esta es una pandemia, es algo pues mundial que está pasando en todos lados, que nos tendrá que provocar, o más bien provocar empatía entre las personas que toman decisiones, los gobernantes, vamos a decirlo así, y es donde se tendría que hacer quizá el seguimiento a si realmente se debe hacer de esta manera la fase de vacunación. Porque te comento, se supone que todo proviene de las metodologías, provienen de la OMS, ¿no? Es más o menos lo que ellos dictan, lo que ellos estipulan. Sin embargo, pues aquí se empieza a ver lo que siempre se ve, se empieza a ver más dinero de un lado y más del otro. Entonces las farmacéuticas, pues, no sé si con justa razón, pero sí para ellos, pues empiezan a optar por mandar vacunas de manera más masiva a quien pues pague más por su producto. Entonces, o sea, como quien dice, ahorita hay 3 vacunas, ¿no? Si no me equivoco. Es la de AstraZeneca, la de Pfizer y creo que la de Rusia, la Sputnik. Ajá, esa. Entonces, o sea, como quien dice, o sea, cada país compra cierto número de vacunas a los laboratorios que le hicieron. Sí. Y ya, si, por ejemplo, no sé, Estados Unidos compra muchísimas más, los demás países tendrían que esperarse un poquito más para recibir las demás vacunas, ¿no? Sí, es justo lo que apuntaba él, ¿no? Que se deberían de parar eso que está pasando. Ajá. Y de empezar a tratar el programa que tienen ellos establecidos, que es como te comento, o sea, por ejemplo, si lo primordial es el sector salud, o sea, que sea todo el sector salud, pero en general de todos los países. Porque igual pasa que a lo mejor, te comento, ya va a estar vacunado quizá en algún país de un país más desarrollado, por ejemplo Estados Unidos, todo el sector salud. Ya va a estar vacunado todo su sector salud. Y ellos ya van a pasar con el siguiente grupo. Entonces va a haber países con un poco menos desarrollados, vamos a llamarlo así, que ni siquiera completan de vacunar a su sector salud. Entonces, es a lo que hace mención esta noticia, de que el mismo director de la OMS es el que está llamando a hacer hincapié en que pues no se debe de llevar o hacer por ese lado, porque no es algo como una compra global, como sobre tecnologías o algo así, es algo pues primordial para frenar esta pandemia. Y no hay como, bueno, la verdad yo no leí esa nota, no hay como control de, ¿sabes? Este país es el que ha tenido más contagios, vamos a darle prioridad primero a que tiene muchos, o por ejemplo, creo que había leído que como China fue la primera que pudo controlar ese rollo, le dieron prioridad a ciertos países. No sé cómo esté el rollo, a los que tienen los contagios, es de como que le vamos a dar prioridad a para que se controle un poquito este rollo y luego ya vamos con los demás. No sabes si... Pues te comento que se supone que se establecieron, ¿no? Se establecieron esas metodologías, pero ya de eso a que las sigan o que se estén siguiendo es muy distinto. Que de hecho también hace poco, entre las críticas al presidente Andrés Manuel, una de ellas era eso, que me parece que dijo en una conferencia que iba como a parar o a frenar un poco todas las dotaciones de vacunas que estaban llegando, para que esas pudieran llegar a países centroamericanos que tienen quizá una menor población, y que pues por ende tienen menos recursos económicos. Sin embargo, no quiere decir que porque tengan menos pues no tengan ese problema, ¿no?
que se les llegue esas dotaciones de vacunas. Que si bien sí se les está dando preferencia a quien tiene más mayor por habitantes, y que de esa manera pues está bien, ¿no? Pero ya de ahí a que te comento el caso, el que textualiza el director de la OMS, el que diga, no, pues ya Estados Unidos, no sé, Alemania o así, ya están ellos vacunando a su grupo de 20 años, que quizá en cuanto a estadísticas, en cuanto a estudios, son quienes hoy por hoy menos tienen esa necesidad. Cuando en otros se están muriendo todavía las personas de 70, 80 años por el mismo caso de que ahí todavía no llegan las vacunas, por lo menos para ese grupo. Sí, y hablando de, o sea, de aquí del contexto mexicano, hubo como una controversia, ¿no? Bueno, todavía, o sea, de personas que le exigen al gobierno, porque el gobierno ya dijo que la vacuna va a ser pareja, o sea, va a ser gratuita y para todos sin importar tu estatus económico, lo que sea, va a ser parejo para todos, te van a ir vacunando poco a poco a toda la población, pero hay ciertas personas como que le exigen al gobierno que le venda la vacuna a la propiedad privada, para que la vacuna la puedas encontrar en una farmacia y tú comprarla. O sea, hay mucha gente ahorita en México que le está exigiendo al presidente que venda la vacuna para que la puedan comprar todos. ¿Sabes cómo? Pero, o sea, a mí en opinión personal, a mí eso que están haciendo pues, es el repartiéndola poco a poco, primero en los grupos vulnerables, que de hecho ya van a empezar con adultos mayores aquí en Ciudad Juárez, ya van a empezar a vacunarle a adultos mayores. Es mejor que vender la vacuna al sector privado y de que solo ciertas personas la puedan comprar, porque no todos van a poder comprar la vacuna, porque si se la vende al sector privado, la vacuna va a ser muy cara, va a ser carísima. Y para poderte vacunar tú y toda tu familia, pues vas a tener que sacrificar bastante. Y hay mucha gente ahorita como que pidiendo que la vendan al sector privado, cuando el gobierno ya dijo, no, va a ser gratuita y va a ser pareja. No sé si habías visto tú algo así Pues no, en realidad no he leído sobre eso, pero sería más o menos el mismo caso, volvemos a lo mismo, que quizá quienes tienen un poco más de recursos, de posibilidades, van a ser los que lo obtengan más rápido. Y no necesariamente quiere decir que sean los que realmente tienen más necesidad de esa vacuna, ¿no? Porque te comento, pues, estipularían un precio y quizá personas que tienen enfermedades crónico-degenerativas a las que les podría golpear más el virus, no necesariamente todos ellos tienen los recursos necesarios como para pues conseguir las vacunas. Entonces, de esta manera, ellos son un grupo al que se les va a dar un poco más de prioridad por las enfermedades que tienen. Y pues sí, siempre va a haber inconformidad en cuanto a la manera que se reparte, pues porque la mayoría va a querer que primero yo y primero mi familia. Sin embargo, pues para eso se establecen pues metodologías para las fases de vacunación y cómo se va a repartir, pues en base a estadísticas y todas esas situaciones. Y bueno, cabe aclarar que ya estamos empezando las fases de vacunación, lo que no quiere decir que ya podemos quitarnos las medidas de sana distancia, tenemos que seguir respetando todas las reglas de prevención hasta que ya haya un punto donde ya la mayoría estemos vacunados, hasta que todos estemos vacunados. Tenemos que seguir las pautas de salubridad hasta que se nos indique, ¿no? Porque ya hay personas que, pues como ya está empezando la vacunación, piensan que ya esto va a bajar así, cuando pues, en realidad no es así, lleva un proceso muy largo, somos mucha gente. Entonces, sí hay que seguir respetando la sana distancia, gel antibacterial, su cubrebocas, para todos lados donde vayan. Y no sé si quieres puntualizar algo más. Sobre eso, yo creo que sí. De hecho, no es para comentar que ya aquí en Ciudad Juárez están no empezando a vacunar, sino como que censando a la gente que sí se va a querer vacunar. Creo que la Secretaría de Bienestar es la que se está encargando de eso. Por ejemplo, en mi casa ya hablaron, le hablaron a mi abuelo. ¿Se encuentra esta señora? Sí, mire, estamos hablando de Secretaría de Bienestar, del gobierno, y le dijeron, si se quiere vacunar. Y ya ahorita dijo que sí. Entonces, como ahorita ya dijo que sí, le van a hablar, no sé en cuánto tiempo le van a hablar, para decirle dónde se vaya a vacunar y
ahí mismo sin salir del automóvil o sin, ahí con medidas pertinentes, me imagino. Nomás le van a poner la vacuna y darle indicaciones y ya. Pero ya ahorita ya están censando a la gente que sí se quiere vacunar como que para apartarle su vacuna. Para apartarle su vacuna y ya tener la lista. Para cuando esté lista le hablan y ahora sí venga a vacunarse. Y ahorita ya, ya están empezando con las personas mayores y pues se les debe. No tenemos nada más que puntualizar, Luis. Pues sobre esas dos noticias, yo creo que no, sería pasar a la última, que ya es un poco más local en el caso de que ya es una noticia más de México. Y esta, a pesar de que esta es una noticia, digamos, reciente y que es de México, es un punto que quizá también no se ha tocado mucho, no se le ha dado mucha importancia, que es lo que pasa en cuanto a la pandemia relacionada a los asilos, a los albergues, a los residencias de personas mayores, a todas esas situaciones. Entonces, esta nota nos habla de, pasa en el estado de Jalisco, una residencia, la cual antes de toda esta situación indicaba que tenía una atención a 84 personas mayores. Claro que aparte de esos 84, pues están los trabajadores, es una residencia pues religiosa, ¿no? Donde hay congregaciones y este tipo de cosas, entonces son varias personas las que atienden ahí. Cuando cae el brote, cae en diciembre del año pasado, 2020, cae la segunda, tercera semana de diciembre. Entonces, durante ese lapso hasta la fecha, de 84 personas que, cuando se contaba el asilo, registran ya 13 decesos. Además de esos 13, apuntan que hay 46 personas que han dado positivo y una gran parte de ellas están bajo tratamiento, pero por medio, o sea, están conectadas a oxígeno. Entonces, aquí pues lo que me parecen varias cosas importantes aquí, ¿no? De inicio, el que si es que tenían familia, a algunos de ellos, o la mayoría de ellos, considero yo que debieron optar por no sé, por llevárselos a su casa, por lo menos en ese lapso, o tratar de buscar otra alternativa, ¿no? Porque aquí te comento, 84 personas residiendo ahí, más enfermeros, cuidadores, directivos, todo eso, pues rebasaban las 100 personas. Las 100 personas no desconozco las medidas en las que estuvieran, pero por lo que pues no creo que estuviera tan grande el área como para mantener a 100 personas viviendo o residiendo ahí. Entonces, esta situación es muy probable que pudo haber pasado también en varios países, varias partes, inclusive varios asilos o varios centros de aquí mismo de México. Y lo que hay que resaltar es como que las medidas que tomaron, no sé, la Secretaría de Salud, y varias secretarías encargadas del trato o el manejo con las personas mayores, por ejemplo, no sé, DIF y algunas otras instituciones, en cuanto a tomar medidas en estos establecimientos, que debieron ser establecimientos prioritarios. Ajustar ellos las medidas, es decir, no se pudieron haber sido varias metodologías, no sé, si en algún albergue tienes a 100 personas y en otro nada más a 20, pues hay que tratar de dividir, de hacer que estén menos personas por metros cuadrados. Las medidas, las restricciones, supongo que no creo que haya suficientes baños como para todos, entonces todas esas medidas de higiene, de salud, te comento que pues llega la situación, el virus, en diciembre del año que pasamos, es decir, hace un mes. Entonces, durante todos los meses que estuvimos atravesando esta situación, creo que sí hubo tiempo a lo mejor de prepararse, ¿no? De una manera más adecuada. No digo que no tuvieron a lo mejor preparación o que no tomaron medidas, sin embargo, los resultados pues creo que quedan a deber, porque de 84 van hasta el momento 13 decesos y hay 46 más infectados. Y que no sabemos si, o sea, esos 46,
si están recibiendo tratamiento o están internados, no sé. O sea, esperemos que no, pero hay que esperar a ver si esos 46 no fallece alguien más, porque, o sea, en un espacio así de... Porque así, me imagino que, como tú dices, no era tan grande y es muy difícil controlar un espacio donde tienes 84 personas. Entonces, esas 84 personas están usando los mismos baños y hay veces que tienen cuartos donde duermen dos o más y están todo el tiempo ellos pues usando las mismas cosas, conviviendo entre ellos, y si hay 46 infectados, hay que esperar a que no infecten a los demás que están ahí. Y queda también la pregunta de cómo fue que entró el virus al asilo, que me imagino que entró por alguno de los que trabajan ahí, que ellos sí tienen forma de salir de su casa y cosas así. A lo mejor alguno de ellos no se cuidaba, a lo mejor la visita de algún familiar, y entró el virus por alguno de esos lados. Hablando de asilos, yo personalmente, yo estoy en contra de los asilos por la forma que se manejan ahorita. por el sistema que tienen ahorita. Creo que debería haber un sistema diferente. pero como se manejan los asilos ahorita, yo estoy totalmente en contra. No sé si quieras puntualizar algo más. En cuanto a eso, pues sí, no hay muchas cosas que podríamos analizar, podríamos detallar de los asilos, de las maneras que se manejan, porque te comento que de las 46 personas, pues hay algunas también personas que son trabajadores de ahí. Entonces, si por ejemplo te toca tener al cuidado a un paciente que está infectada, entonces a lo mejor al siguiente turno te va a tocar con una que no. Entonces, pues ahí quizás por eso es que ha sido tan rápida la propagación del virus, por lo menos en este establecimiento, que habría que, no sé, indagar en otros lugares si quizás está pasando lo mismo, o si en los lugares que no pasó, qué medidas tomaron o cómo fue su manejo para que no llegaran a esta gravedad, ¿no? Como en este lugar. Pues, bueno, creo que por este capítulo sería todo. No sé si quieres agregar algo más, Chris. No, pues agradeciendo a todos, y al compañero Mario, que por esta ocasión no pudo estar en sintonía con nosotros. Está muy bien. Para el próximo capítulo vamos a tratar de tener un invitado muy interesante que es pues experto también en temas de envejecimiento. Vamos a ver si podemos contactar con él para el próximo capítulo, aquí tenerlo con nosotros. Bueno, esto sería todo por el momento. Muchas gracias. No olviden seguirnos en nuestras redes. Suro Cherami en Gerontología, en Facebook, también en YouTube. Y Más Sabe el Diablo por Viejo en Spotify y en cualquier plataforma de podcast en la que nos quieran buscar. Entonces, eso sería todo. Nosotros somos Suro Cherami. Envejeciendo juntos.